poquito de lo que hacen ustedes cuando ¿cómo se llama? Salen de profesionales. Sin tener conocimiento, ¿cómo se llama? Hacen unas cositas fuera de control, ¿no? Unas cosas descabelladas. Vamos a cambiar. No me acuerdo dónde está. Aquí está. Deje de dejarles abierto eso. Y después nos vamos ya a encontrar el espesor de pavimento hidráulico, ¿no? Ya para cerrar con broche pavimento rígido. Ahí les mando un trabajo para que el próximo jueves me lo entreguen en la ESA para tener 1 punto, 2 puntos, etcétera, ¿no? De la nota que tengo que subir. Entonces, ya, aquí vamos, ¿no? Entonces, siempre me olvido, no sé por qué me olvido que, déjenme, ya está grabando y vamos a reproducir esta nomás demostrativa. Esto vamos a hablar de los... Acá está. Esto ya lo vimos en la primera, segunda clase cuando comencé a dar la materia, que tiene que ser diseñado para el tráfico vial y sobre el tipo de suelo razonable, ¿no? Que tiene que ser sirve para ilimitado tráfico, planas, con tráfico moldeable, libre de polvo, antideslizante, etcétera, ¿no? Ahí tenemos una infraestructura vial, un paso bajo nivel, hormigón aquí, hormigón todas sus calzadas, creo. Si no me equivoco, la foto es en la ciudad de Caracas, Venezuela, ¿no? Y eso ya viene las ventajas, que costo social de mantenimiento, costo total inferior, que es durable con el tiempo, perfecto, que dura más que el pavimento. Aquí vamos a comenzar a diseñar desde 20 años para arriba. Esto sí cumple, sí puede llegar a cumplir 20 años para hacer la repavimentación o para que cumpla su vida útil. Que tiene que tener resistencia para derrames químicos, que la resistencia no afecte las altas temperaturas ni las bajas temperaturas, ¿no? Que no sea deformable, que tenga textura, drenaje, ahorro de energía, porque la planta no requiere consumir tanto para poder elevar la temperatura para mezclar, como las mezclas asfálticas, que tienen que la planta asfáltica acciona o requiere mayor energía para producir mezcla asfáltica. Y después tenemos que es más reflectivo, rapidez en obra, el hormigón se puede alcanzar alta resistencia en cuestión de horas, claro, pero hasta la actualidad se ha encontrado que a los 3 días podemos encontrar la resistencia deseada. En el caso del pavimento flexible, si ustedes comienzan a leer la norma, dice que pasadas las 6 horas se puede habilitar el tránsito, ¿no? Entonces el asfalto es más rápido, la mezcla asfáltica caliente es más rápido en lo que es apertura con respecto a la mezcla del hormigón, ¿no? Y que la contaminación de la mezcla asfáltica, independiente o no, pero viene de la destilación de combustible, ¿no? Entonces, eso es lo que me interesa. Aquí vamos, está formado por piedra triturada. Ese porcentaje de abrasión de esa piedra triturada tiene que ser el 40%, de Gasta Los Ángeles. El ataque a los sulfatos menor al 12%. No puede contener arcilla, partículas planas, alargadas o materia orgánica. Ahí está el ensayo de agujas y lajas, ¿no? Debe cumplir como 5 o 6 usos granulométricos, principalmente el agregado grueso, y los agregados estarán conformados por materiales finos que pueden ser arena fina natural, arena fina de trituración o una mezcla de las dos, ¿no? En los aditivos tenemos aditivos impulsor de aire, aceleradores, platificantes. Previamente se deberán hacer ensayos para permitir
y para que no afecte la resistencia ¿no? El agua tiene que ser limpia, libre de impureza, carente de álcalis, ácidos, sales, azúcar y material orgánico, ¿no? Esto está en la norma MOP, ¿no? Esa parte del agua. Con respecto a los ensayos aditivos retardantes de fraguado, se hacen con azúcar. Si ustedes tienen un problema que se les tuvieron un retardo o se les voló o se les sopló un encofrado de una cara de una columna y están los albañiles y el carpintero tratando de plomearla y de dejar arreglado esa falla y el hormigón está dando vuelta, antes de preparar ese hormigón, póngale en agua, al agua que le van a tirar el hormigón, tire el azúcar, panela, azúcar, lo que quieran, pero sea dulce. Eso es material, esa agua con azúcar le va a ser de retardante. O sea, el hormigón se va a demorar para comenzar el fraguado. Así como les dije en la clase pasada, que ustedes pueden hacer cilindros de hormigón, si ustedes hacen cilindros con hormigón, de hormigón con H2O, con agua normal, ustedes llegan a una resistencia. Si le ponen agua salada, este tiene mayor resistencia. Mayor resistencia inicial hasta los 28, 30, 40 días. No hablemos de sin considerar la durabilidad, sin considerar la durabilidad. El agua salada, con el tiempo, despostilla, deteriora el elemento que se fundió. Pero estoy hablando que el agua salada, si ustedes hacen cilindros con agua salada, va a aumentar o va a tener mayor resistencia que los elaborados con agua normal, ¿no? Con pH entre 5 y 8, ¿ya? Entonces, no, ojo con... Solo estoy diciendo que si uno le elabora con agua salada, voy a tener mayor resistencia que con el agua convencional. Pero no vamos ahí nos vamos a la parte de la durabilidad del elemento que va a fundir, que el agua salada se lo va a comer, ¿no? No va a ser durable con el tiempo. Vean, diferentes tipos de calidad de hormigones. Ciudad de Guayaquil. Aquí hubo una rotura de un collarín, rompieron toda la losa. Aquí me imagino que viene la tubería de agua potable y tuvieron que conectarla a la casa de la foto derecha. Y rompieron, pusieron la tubería, arreglaron, etcétera, y el maestrito colocó el hormigón, un hormigón que pudo haber sido de 210, 180, no sabemos, y comenzó al descascaramiento y el despostillamiento de la superficie nueva. En este caso, esta superficie es nueva con respecto a todas las losas de pavimento. Pero ¿bajo qué control de calidad? ¿Bajo qué tipo de hormigón, no? Ahí nomás lo hicieron al ojímetro. No, es hormigón porque se ve gris, claro, porque se ve gris. Pero aquí se ve que lo hicieron a la maldita sea, ¿no? Ni perfilaron ¿cómo se llama? La parte de cuando hicieron la rotura. Ahí tenemos pavimentos de hormigón vibrados, tenemos pavimentos continuos de hormigón, pavimentos de armado con juntas, tensado y pavimentos de adoquín que veremos en la próxima clase, ¿no? Entonces, tenemos la conformación azul rasante, encofrado, cepillado, curado, corte de junta y sellado de juntas. Ciudad de Quito dice no estacionar. Un encofrado de madera. Aquí ya están puestas las barras longitudinales. Échale. Aquí están las barras longitudinales. Acá hay otra, etcétera, ¿no? Ya vamos a hablar con respecto a las barras longitudinales. Aquí está una máquina extendedora de pavimento. Tienen rendimiento siempre y cuando tengan hormigón de más o menos 300, 320 metros lineales, considerando el ancho de la máquina. Siempre cuando se coloca el hormigón, hay que mojar la estructura donde se va a hacer tendido. Ahí están hidratando donde van a colocarlo, para que esa base no le quite agua a la mezcla, ¿no? Esta máquina es una máquina que está levantando la capa, la está mezclando y la está tirando acá tipo caballete, ¿no?
Esa no la he visto aquí en el país. Esa foto es sacada de la USA. En el país no he visto una máquina que pueda levantar. Esa no es la misma máquina, por si acaso, que la máquina fresadora de pavimento asfáltico. Esta es mucho más grande, ¿no? Aunque las fresadoras de asfalto son más pequeñas, de mezcla asfáltica, son más pequeñas las máquinas, ¿no? Pero sí tienen el mismo sistema de banda. Aquí se pone la volqueta y se transporta y se lleva el material, ¿no? La falla de los pavimentos rígidos. Con respecto a los moldes de colocación, son generalmente metálicos con una altura variable entre 15 y 30 centímetros. El espesor mínimo para una losa de pavimento es 15 centímetros. Mínimo minimorum 15 centímetros. No puede ser 10 ni 8. 10 y 8 para acera o para otro elemento, pero o cuneta o etcétera. Pero para un pavimento que va a soportar el tránsito, como mínimo es 15 centímetros, ¿no? Ahí tenemos los moldes lacas metálicos, las bases para poder que no se desplace en el tendido del hormigón. Y acá el otro contratista que está trabajando con encofrado, encofrado de madera, ¿no? Hay todavía ahorita una pelea porque dicen que, ¿cómo se llama? Que el aceite quemado, que es ayuda a que el hormigón no se pegue en el encofrado, que daña que se mete dentro de la superficie del hormigón y que afecta. Entonces, con esos diremos jiretes del aceite quemado, por lo general, en la práctica común, yo compro aceite a granel, el más barato del mercado, y con eso lo encofro, le tiro los encofrados, ¿no? Aceite quemado tengo bastantísimo. Cada vez que, como se llama, bota la volqueta, lo que hago es recuperarlo y ponerlo en un tanque. Pero, como se llama, o si no, lo que siempre es hacer es que lo dejo puesto en el encofrado y después primero dejo que se seque, ¿no? Que se vaya. Ese aceite se impregne a la madera o a la parte de metal, aunque todavía no se ha visto su uso, si es perjudicial o no, o hasta cuánto es perjudicial utilizar aceite quemado para colocar para que ayude al desencofrado de elemento, ¿no? Lo que ya hablamos de los agregados, la altura máxima de acopio no puede ser mayor a 4,50 metros, tanto para agregado grueso como para agregado fino, y los 15 últimos centímetros no se utilizan para elaborar hormigones porque se considera que está contaminado, tanto para agregado grueso como para agregado fino. Las partículas tienen que estar trituradas, etcétera, ¿no? Ahí está el hormigón tendido, lo pueden cargar en mixer, como lo pueden llevar en volqueta, como ven en la foto de abajo, ¿no? Pero se le pone un aditivo impulsor de aire, ¿no? Para evitar la segregación, al del rojo. Sabiendo que ese aditivo impulsor de aire me va a disminuir entre un 5 a 8% de la resistencia a la que uno hizo el diseño de la mezcla, ¿no? Ahí está transportando volqueta y aquí está la volqueta botando en una máquina TAR, terminadora de alto rendimiento se llama, terminadora de alto rendimiento. Cuando vaya a un congreso, vean un libro que diga TAR, significa terminadora de alto rendimiento. ¿Qué requiere? No requiere encofrado longitudinal. La máquina tiene unos encofrados moldeables. Este hormigón tiene de entre 0 a 5 de revenimiento, o sea, casi nada. Y si ven que tiene un poco de manguera, esta misma máquina lo vibra, por si acaso, ¿no? Lo que hace la inyección correcta del vibrador, que es totalmente vertical y no inclinado. Ahí está, ¿eh? Separado entre 20 a 30 centímetros. 1, 2, la 3, la 4, la 5. ¿Ves? Vibradores. Todas esas mangueras que llegan ahí abajo son vibradores. Ya no requeremos al maestro para que lo vibre. Cuidado van a hacer a creerles que dice maestrito que con esa regla vibratoria ustedes pueden, dice el nombre, es regla vibratoria, dice. Con eso dice ya no necesitamos vibrador. Eso es regla vibratoria. ¿Eso qué me ayuda? Me ayuda a que la lechada del hormigón, cuando ese hormigón suba y me embeba el agregado grueso. Ya, para eso me sirve. Pero no es que me va a llegar a compactar hasta los 20-25 centímetros del espesor de la capa. No, ese me ayuda para dar terminado. ¿Quién me ayuda a sacar el aire que tiene la mezcla? O los vacíos que tiene mezcla, el vibrador. Eso no lo van a poder reemplazar o sacarlo. Esta
reglista vibradora con su motor aquí, solo sirve para dar terminado. Solo sirve para dar terminado. Para vibrar unos 8 a 10 centímetros. ¿Que dicen que vibra todo? Mentira. Y si vibra todo, en el caso que tienen encofrados metálicos, se los hunde por la vibración. Entonces por eso no tienen tanta fuerza, si no movieran el encofrado. El terminado se le pasa la peinilla, se le pasa el antisolve. Aquí está el otro tren de carga de la TAR, de la técnica de tratamiento, que le está colocando y está texturando, ¿no? Se lo hace con un cepillo, con cerdas metálicas. A ustedes ven aquí en la escoba porque esto es una cera, ¿no? Esto es una cera, pero el pavimento se coge una escoba que ya viene preparada y tiene unas cerdas más o menos tipo triangular, más o menos del ancho de, más o menos del tipo del ancho de este clip, así más o menos el ancho, en punta triangular, ¿no? Y con eso se hace y se barre en lo que es el pavimento rígido, ¿no? Más o menos. Según acuerdo lo hubiera sacado de la bodega, que ahí tengo una, ¿cómo se llama? Una peinilla para pavimento. Ahí tenemos los encofrados metálicos y los dowels con su respectiva canastilla. ¿Cuál es la función de la canastilla? Mantener el dowel a la mitad de la losa. El dowel siempre va colocado en la mitad del espesor y tiene que ir totalmente horizontal. Entonces, el dowel que me da primero la horizontalidad, la canastilla que me da la horizontalidad del dowel y que ese, ¿cómo se llama? El sol tampoco esté bailando, que esté fijo, ¿no? Me fija el dowel tanto horizontal como verticalmente para que ese dowel esté en la mitad del espesor de la losa. Ahí tenemos un poco de dowels, medida de transferencia de carga. Este tiene pobre transferencia, acá tiene esta losa, le dice la otra, acompáñame cuando pasa el vehículo, ¿no? Por este pasador. Ahí están las novelas, ¿ves? El tipo va a salir de ahí, ¿no? Está mojada la cancha, ¿ves? Está hidratada, para que no, ahí está parada la máquina hasta que llegue más hormigón y volver a atender, ¿no? Ahí tenemos lo que son las juntas contra basón de agregados, la que está aquí, juntas machimbradas que se llaman estas, que tienen esta forma, por lo general el borde es metálico, se llaman juntas machimbradas, y las juntas con pasadores que son las normales de uso común, ¿no? También se ha visto que hay unas juntas machimbradas que tienen el espacio para poner el pasador. Son bordes metálicos, ¿no? Ahí está la foto en Quito. Este dowel no va. Hay un mal proceso constructivo. El dowel se coloca como mínimo a una distancia de 30 centímetros. 30 centímetros con respecto al borde y asimismo 30 centímetros separados entre ellos. Entre el borde o la junta y el primer dowel tiene que haber una separación como mínimo de 30 centímetros. Y la separación entre el dowel 30 centímetros. Entonces, ese de ahí está de más. Ese hay que volarlo. Se lo corta y se lo saca. Lo mismo que acá. Este está de más. Este no va. Y el acá no va. Hay más o menos la separación está a 30 centímetros, pero no se puede poner porque me va a provocar un punzonamiento de la losa con el otro pasador que viene en sentido contrario. Las varillas, los dowels, los que hacen transferencia de carga transversal a las juntas transversales, las que van, se llaman juntas transversales, aquellas que van perpendiculares al sentido de circulación del vehículo son barras lisas. Son barras lisas. Estas son barras lisas que van con diámetro entre 22 hasta 36 milímetros. Son totalmente lisas. No es el típico acero, se llama un acero A36 si no me equivoco. El kilo de ese acero lo están pagando en 2.30, 2.30. Los entes, ¿no? Y el otro acero, el corrugado, el normal, está entre 1.70 y 1.80 por kilo, ¿no? Entonces, este acero tiene mejor prestaciones que la varilla corrugada, ¿no? Ahí están las canastillas, ahí están los dowels, ¿ves? Separaditos cada 30 y así mismo en la mitad de la... Aquí está un tipo de junta machimbrada, vean, ¿ves? Aquí está la hendidura, esta es una junta machimbrada
Y esta barra longitudinal, que son varillas estriadas o corrugadas, entre 10, 14, 10, 12 o 14 milímetros, este también no respeta, tiene que estar como mínimo separado 30 centímetros. Esta hay que volarla. Si ven que aquí está cortada en la foto, han volado esta, ¿ves? Esta la han volado, la han cortado, la han sacado porque está muy próximo a la junta. La separación, vuelvo y repito, mínimo 30 centímetros, que creo que esta sí respeta, ¿no? Estas hendiduras o estos cortes se lo hacen cuando se está fundiendo. Después se ahonda ese cajetín, cuando ya esté duro la losa, se le pasa el disco cortador. Porque si ustedes ponen un hormigón fresco, la cortadora se va a hundir. Entonces hay que esperar que el hormigón se endurezca, pero si le dice el hormigón, tú me vas a hacer tu separación por aquí. Esto lo hacen con una llana o aleta de pescado, se llama aleta de tiburón, así se llama en obra, donde ustedes ponen, si está fuera de la losa, ponen un burro aquí, otro burro acá. Ojo, estoy hablando de burro, de los taburetes que hacen en obra, se llaman burros o taburetes. Ponen un burro aquí, un burro acá, aquí ponen una escalera metálica de madera, se trepa la persona y cogen y hacen el cortado con, ¿cómo se llama? Con una llana o con la aleta de pescado, para decirle al siguiente día, en los cambios de temperatura que hay en la noche, que hay contracción del hormigón, le dice al hormigón, por aquí tú me fisuras. Al siguiente día viene la máquina y hace el cajetín y profundiza el cajetín, ¿no? Ese cajetín tiene que tener como mínimo un tercio del espesor de la losa, ¿no? Ahí están, no colocaron las varillas, ahí se hace un hueco con taladro en el hormigón y se lo mantiene con material epóxico para que no esté saliendo, ¿eh? Ahí está la perforación. Aquí hay una falla constructiva que esto se llama ratonera en cualquier parte del mundo, ¿no? El ancho de la grieta, no es lo mismo decir el hormigón que rompa por aquí, a que el hormigón se me rompa en la mitad de la losa, ¿no? Ahí está la separación entre juntas, 21 a 24 veces el espesor, máximo 5 minutos, y la longitud de la junta estará entre 0.7 a 1.4 del ancho, ¿no? Juntas de construcción, ahí no hay ninguna junta, han puesto la lechada encima del adoquín. Aquí están fundiendo una losa de hormigón sobre, ¿cómo se llama? Un macadán. Este es un macadán asfáltico que está aquí. Y le están dejando el pozo de revisión, ¿no? Pero vea, ya se le fisuró, ¿eh? Por la falta de asentamiento, ¿eh? Ahí está la fisura. Esa losa ya no vale. Por lo general, aquí se le hace un elemento o una junta para que trabaje diferente, ¿no? Aquí se le hace otra junta para colocar la tapa. Acuérdense que ahí va a estar un elemento fofo, digamos que no va a tener sostenimiento. Aquí no soporta la losa, esa losa que va armada tanto en la parte superior como en la parte inferior, con doble varilla de 16 milímetros, lo que cada 20 de acuerdo a los planos, y eso porque me va a sostener, es como una losa armada, para sostener o aguantar los vehículos que pasan por encima de ese pozo de revisión, ¿no? Ahí tenemos las juntas transversales de contracción, juntas transversales de fin del día, junta longitudinal, longitudinal de construcción, y la junta de dilatación cuando existe una estructura fija, ¿no? De expansión o aislamiento, como le quieran llamar. Antes, que se colocaba como junta de expansión, se colocaba una tabla, pero ahora la tabla vale $4.50. Ahora que se coloca, van, compran esas planchas de tergopol o de espumaflón, como le digan ustedes, el mismo material con que vienen protegidos los televisores cuando los compran. Yo le digo tergopol, otros dicen que son espumaflón, espumaflex, lo que sea, que viene con un espesor de 2 centímetros, lo cortan de acuerdo al espesor y lo ponen como junta. Es más barato que colocar una tabla, perder la tabla, porque la tabla no la van a recuperar. La tabla queda metida ahí. Si la recuperan, la sacan por pedazo. Y la tabla está por 4 y pico. Así que ya no la van a subir más. El corte de la junta debe ser hasta un tercio del espesor de losa antes de las 2 horas posteriores a la terminación de la fundida.
empezar el corte cuando el concreto no ha adquirido su resistencia eficiente. El corte, ¿qué pasa cuando no inducen la losa y se olvidan y comienzan a cortar 2 o 3 días después? Como ya el hormigón comenzó con resistencia, cuando el disco se tope con una piedra, te vuela la piedra. Digamos al agregado grueso, la vuela. Entonces, ya el espesor o el ancho de la junta longitudinal ya no va a ser el disco, sino va a ser el disco más la piedra que se encontró, el agregado grueso que se encontró en la moladora y que la sacó volando, ¿no? Por eso no se lo hacen hormigón endurecido, se lo hacen hormigón al siguiente día o cuando termina la hora, ¿no? Vea todas las losas fisuradas. Aquí está la madera, ¿ves? De esa manera no la van a recuperar. También me provoca que aumente el despostillamiento del elemento. Aquí también me provoca que se me haga una jardinería. Hay unas plantas. Las juntas cortadas a sierra tendrán una profundidad de 5 centímetros, máximo 8, ¿no? Y el ancho de la ranura más o menos 6 milímetros. Ahí está la cortadora. Con esta lengüeta delante es con la que se guía para cortar. Y está la máquina, ¿no? El disco diamantado. La cura de protección lo pueden hacer colocando una arena, pero esa arena la humedecen. Le pueden poner un plástico, le pueden colocar la película antisol o le pueden poner cualquier membrana encima para disipar lo que es los rayos del sol para evitar la evitación de esas microfisuras, ¿no? Ahí está el plástico. El plástico primero mojan la estructura y dejan puesto el plástico así mismo con la arena. Aquí están poniendo eso en Estados Unidos, están poniendo una manta para que... Aquí tenemos la llana grandota para darle terminado, por ahí tiene que estar el que la peina, y aquí el tipo con casco está tirando la película antisol, ¿no? Eso ya lo venden hasta en Fibeca, lo venden en Kiwi, la película antisol. Vean acá el error asociado acá, le está tirando cualquier cosa para que sea película antisol con un soplete como que fuera pintura del, ¿cómo se llama? Pintura de esmalte o otro. Cuando hay problemas con que no se le tiró la película antisol, existe esta retracción, ¿ves? Estas fisuras autógenas, ¿ves? Por pérdida de agua del hormigón, que no son continuas, pero con el tiempo se hacen continuas, ¿no? Eso es cuando, si han visto ustedes en las casas de Guayaquil, que a veces le generan una estructura metálica arriba, ¿sí o no? Y ha sido losa. ¿Qué es lo que pasa? Los 2, 3 primeros años, la losa, digamos, está con microfisuras que no son visibles al ojo humano. Pero sabemos que el hombre es el mayor contaminante que existe y las primeras lluvias de todo tipo, de cada invierno, son lluvias ácidas que van limpiando la atmósfera y que caen sobre esos tipos de estructuras. Los cambios de temperatura en la época de verano o la época seca, digamos la de ahora, época seca, en que ahorita está en 30 grados y de noche se baja la temperatura a 10, 12, 14, provoca esa contracción y dilatación del hormigón, que va generando con el tiempo esta fisura. Llueve y parece ser nidera, pero la losa ustedes no la pueden ver que está totalmente abierta, pero sí existe una continuidad de la fisura. Por eso la gente le tira un tercer piso, le pone una estructura metálica y un techo para evitar eso. O lo recubren con una cerámica que vale entre 7 a 8 dólares el metro cuadrado, al más feito, pongámosle 6, más 3 dólares el mano de obra, 4 dólares el mano de obra, pongámosle 6 con materiales, con el pegante y todo eso. Prefieren poner un techito y protegen la losa y evitan que no se les moje la casa en época de lluvia, ¿no? Una membrana de plástico para darle protección a esos elementos. El sello de la junta, se le coloca un material sellador para que apriete un cordón de polietileno. Es un tipo de cordón, como el cordón que ponemos en los zapatos, más o menos, como engomado. Y para que ese no esté bailando cada vez que pasen los carros, se le pone el sellador como tope. Pero ese sellador no se lo pone hasta ras, solo deja 1 centímetro por debajo de esto. 1 centímetro por debajo. ¿Verdad? Para que cuando venga la losa y se deflecte, cuando pase el carro, ese sellador no esté por encima de la losa. La losa se deforma, pero el sellador está al tope del filo de dicha losa. Si dejamos que hasta ras
esta losa, cuando pase el vehículo, estas dos pedazos de losa que lo saca, va a comprimir ese sellador y y lo va a expulsar. Con el tiempo lo expulsa, ¿no? Los desgasta, lo corta y lo expulsa. Y hay otros que son como la parte inferior de abajo, que son de caucho, son mucho más caros, que lo utilizan principalmente para pisos industriales, ¿no? Y si ven la forma, que aquí también le dejan más o menos 1 centímetro, le vienen elaborados para que cuando pase un carro, pase algo, se deforme, pero no quede encima. Cuando se deforme la losa, no quede encima de la ella, ¿no? Aquí está la pérdida del cordón. Aquí hay que barrerlo, limpiarlo y ponerle la pistolita para sacarle todo el polvo, ¿no? Esos sellos, material asfáltico, que ya no se usa porque se derrama, alquitrán de PVC, polímero, silicón en frío y prefabricados a compresión, que son los elementos que vimos en la foto que está aquí. Esto es un prefabricado a la compresión. Vean el asfalto diluido, así mismo. Viene el vehículo, pasa, ese asfalto se comprime y por altas temperaturas, tanto por el clima como por el neumático, comienza a derramarse en la parte superior. Con el paso de los vehículos se lo llevan, como ven en la foto. Y ya se queda, ya no sería impermeable esta junta, sino sería permeable este pedacito. Por eso, ya el municipio de Guayaquil, cuando lo hace cada 3, 4, 5 años, ya exige que haya cordón de polietileno, porque tiene mayor durabilidad y no se va tan fácil con el paso de los carros y con la calentura, ¿no? Vean, Guayaquil, no me pregunten en qué calle es, pero es una vía totalmente armada, hormigón de refuerzo en doble sentido. Ahí está el bus 149, ¿qué será? Parte céntrica, por la esa puede ser el quiebre de la calle Quito, la calle Machala, ¿no? Por el quiebre. Pero eso es una foto, ni ustedes existían ni nosotros, ni creo que yo existía, ¿no? Ahí están los dowels, sincronizadores que solo sonorizadores son cuando en cierta reglamentación en ciertos países les saben poner que cuando la persona se queda dormida o tenga una distracción, el carro le vibre y lo despierte, ¿no? Quito, esto sí es Ecuador, ¿no? Por si acaso, ¿no? Aquí dice Centro, Fundiciones, Universidad Autónoma, no, España, eso es España, eso no es Quito, Nebra. Pensaba que tenía una foto parecida a esa de Quito, a las salidas de Quito. La señorita Natalia dice 9 de octubre y Quito. Puede ser. Puede ser que sea. No le podría decir porque la foto es prestada, no es de no es mi autoría, pero 9 de octubre y Quito, en la parte que puede ser que está por la corte. Puede ser. Entonces, eh, vean el diseño geométrico. Aquí se llama estos triángulos. Las juntas, ¿eh? Pensé que era en el país, pero no es en el país. Pero sí hay otra en el país. Quito. Esta sí es Quito, ¿ves? La Tacunga, Selva Alegre. Ustedes que fueron, si fueron estudiantes del Ingeniero Tobar, tuvieron que haber seguido. Todos pagan todos van a la laguna de Quilotoa. Entonces ya por aquí se va a Quilotoa, por si acaso, ¿no? Selva Alegre, Amagua. Eso sí es Made in Ecuador por la placa, ¿no? Esto es el pavimento fundido en ¿cómo se llama? La concentración deportiva de Pichincha, que hay un paso elevado. Aquí ya sufrió un deterioro, a la cual le han puesto un pavimento asfáltico para evitar la reconstrucción o demorar la reconstrucción de ese paño, ¿no? Este pavimento asfáltico no se degenera y no se deteriora con el paso del agua, cuando está en contacto con el agua. La loa Santo Domingo, que uno que otro invierno o época de lluviosa salen las quebradas y embeben ¿cómo se llama? La vía. En Cuenca, una lluvia X, los elementos prefabricados de hormigón para poderla conducir el agua, ¿no? Carril del trole en Quito, norte-sur, me pregunten en qué zona,
pero son carriles de hormigón que tienen mucho mayor resistencia y no son tan deformables como el pavimento asfáltico en la foto de arriba. Por eso se cambió y se generó una losa de pavimento que tiene mayor durabilidad, ¿no? Eso es lo que es la ventaja y desventaja de la explanada para pavimento flexible, semirígido, mixto, etcétera, ¿no? El control, la relación agua-cemento, revenimiento, contenido, evita la separación de agregados y morteros, etcétera, ¿no? Aquí está la planta, aquí está la planta, la volqueta transportando, vean el hormigón, que casi el hormigón tiene cero revenimiento, casi cero, dos revenimientos, y la máquina está cogiendo y colocarlo, ¿no? Aquí está la flota, esto se llama flota, ya me acordé cómo se llama flota, y aquí está la peinilla, ¿ves? Eso va, esta de aquí vale $100, y los mangos son mangos alumineados, o sea que lo pueden extender o lo pueden alargar, creo que hasta 6 metros, pero esto ya lo venden, ¿no? Para darle la textura. Problemas, escalonamiento, amor a loja. Esta de aquí es bonita, ya van a ver. Ojo, que no sé si la hizo esa compañía, Zamora Loja hizo esto. Yo lo puse la foto porque son los hilos de acopio, ¿no? Por si acaso, no quiere decir que esa empresa fue la que hizo. Estoy viendo lo que están los cargos mixer y aquí está, atrás está el acopio del agregado grueso o fino, ¿no? No se puede apreciar mucho por la foto, pero se puede ver que es grueso. Y aquí están los hilos a granel, ¿no? Vía de pavimento con las cunetas, etcétera. Eso es un parque a la entrada de Quito. Esta fue bonita. Este problema fue en el 2010, 2012, ¿no? 2010, 2012. Yo venía diciembre, enero y febrero, venía de Argentina. Ya me tocaba vacaciones. Y adjudicaron esa obra a una compañía de Guayaquil que en su vida había construido, eso sí, tiene altísima maquinaria, solo se dedicaban a alquiler de maquinaria. El tipo está fregado ahorita con el caso soborno, mejor dicho, está implicado en el caso soborno. Y le dieron esa vía. No es lo mismo alquilar que construir. El tipo no era ingeniero civil y no tenía ni idea. Lo que él hacía es mandar 50 máquinas al aeropuerto de Quito y las 50 máquinas le pagaban por hora. Si la máquina no trabajaba, le pagaban. ¿No? El tipo es alquiler de maquinaria. Y le dieron ese contrato en la época del match. En esa zona, que está más o menos unos 35 kilómetros de mi casa, 40 kilómetros de mi casa, a las 3 o 2 de la tarde hay un viento que corre transversalmente a la vía, pero ¿cómo se llama? Tampoco digo un viento huracanado, pero sino un viento considerable. ¿Qué provocaba? Que cuando colocaba el hormigón a esa hora, la fuerza del viento lo hacía como la textura del hormigón como que lo recogía. Y es lo que ustedes ven en la foto, como que lo recogía. Esto provocado por el viento, ¿no? Y no solamente un paño, varios paños. La gente pensaba que eran los perros que jugaban en la noche. Hasta que se dieron cuenta que debían cortar, cada vez que tendían el hormigón, tenían que colocar unas cortinas de plástico o de yute para que el viento en la noche o en estado fresco no esté en contacto directo con el hormigón. Colocaba como que corría la textura, la parte superficial, no todo el elemento, como la textura, la parte de arriba, ese viento hacía el escurrimiento de la textura del hormigón, ¿no? Y como tras eso no tenían control del hormigón, no tenían control de la piedra, fundían con cualquier piedra de arena, ahí tenemos la porquería de vía. Ahí está. La losa totalmente abierta, no estaba abierto el tránsito y ya estaba partida. No estaba abierto el tránsito y ya estaba fisurada. Y tampoco que digamos que es una zona que, puchica, pasan bastantes carros pesados. Esa zona más rica en sacar frutas o sacar maíz. Y acuérdense que el maíz tiene menor densidad y ocupa más volumen que peso. Y ya se les comenzó a partir las losas. Ojo, solo una losa de pavimento asfáltico que esté abajo, que se bachó toda para poder colocar esa losa de hormigón, ¿no?
Aquí el maestrito se le durmió la mezcla y dice, tira nomás que no la puedo dar terminada, tírale un poquito más de agua arriba. Ahí está, pelado. O el maestro lo hizo, o el mixer se le estaba durmiendo el hormigón y le tiraron más agua al mixer. O el maestro o el mixer, pero ahí para que me provoque esa peladura tan rápido, que son, mira, esta losa es una y la losa acá dos, para que me provoque tan rápido esa losa es problema de mixer. O sea, el hormigón en planta. Entre en planta y el operador del mixer. Ellos se comen ese problema de esa peladura que hay en ese pavimento tan... No estaban 2 años abierto atrás y estaba pelado. Vean las losas. Miren. Entonces, para salvarse, así como ustedes saben quiénes son los que pasan a vaca, quiénes son los que estudian, ustedes mismos se conocen, ¿no? Ustedes mismos dicen, no, dice, ese man es brutísimo, y pasó. Así mismo, acá nos conocemos todos, ¿no? Yo puedo decir en mi promoción, ustedes saben su promoción. Y llegó para salvar al contratista y le salió que le iban a colocar 10 centímetros, escúcheme, 10 centímetros sobre el pavimento rígido fallado. 10 centímetros. No sé si pensaban que era cera o pensaban que era, no sé si era cuneta, pero 10 centímetros. Yo estaba, creo que sí, yo estaba allá en Argentina y yo cogí, allá eran las 9 de la mañana, estaba en el laboratorio y a las 7 yo había contacto directo, ¿no? Cogía mi máquina, cogía internet y me ponía a ver Alfredo Pinargote con el ministro. Y escucho decir que le preguntaban por estado de esa vía. Sabía que tenía problemas siempre. Que por qué el mal estado. Entonces la tipa dice, no, dice, es que es normal que se fisure una losa de hormigón. Que es normal que se fisure una losa de hormigón. Ahí sí dije que bestia, ¿no? Cuando la persona no tiene cerebro, ni por más que nazca el cartón, no se los quita el cartón, no le da ¿cómo se llama? La inteligencia. Ya estaba descerebrada, ya estaba torpe. ¿Cómo va a decir eso que es normal? Es normal que se fisure donde haya junta, pero no que se me fisure en la mitad de la losa, pues. Entonces, para salvar al contratista, le pusieron 10 centímetros más. Lo abrieron el tránsito y había una superposición de losa. Pasaba el carro, la losa de acá arriba bailaba. Y ustedes sentían como un golpe en el carro en la parte de atrás. Te decían, el carro está dañado. No, estaban golpeándose entre esas dos losas. Y el golpeteo de la losa de mayores esbeltez, que era la que estaba para fisurada, comenzó a romperla de arriba. Saquen las losas y tuvieron que tirarle pavimento asfáltico. Esa fue una de las obras más caras. Aquí nomás a unos 40 kilómetros de mi casa. O sea, fue una bestialidad. La Junín Pimpehuasichones se llama esa vía, ¿no? Vean, que no es mentira, ¿ven? Partida, y aquí está la losa nueva. Y casi en todo el tramo, vean. Control heterogéneo de la zona vean, hasta arriba. ¿Cómo se va a partir tan rápido una losa si no estaba totalmente habilitada la vía? No tenía ni el año de servicio, ¿no? Entonces eso fue un asco, un fiasco, ¿eh? Están las losas, este es el hombro que se le debe dejar. Aquí termina el pavimento, sea rígido o sea asfáltico, se le deja un hombro. ¿Qué me ayuda? Que cuando el vehículo venga acá y se me estacione aquí por alguna falla o porque cogió mal la curva, porque por coger el teléfono el carro se le desplaza un poquito, estos esfuerzos que pasa el neumático aquí, le damos continuidad a que se disipen. Y cuando lleguen a la punta del terraplén, ya lleguen con el mínimo esfuerzo, ¿no? Para eso me sirve, para darle continuidad al esfuerzo y que se vayan disipando en el cuenco. Si lo dejo aquí, le estoy interrumpiendo el cuenco y estas deformaciones me van a provocar la falla de este terraplén. Por eso siempre se le deja como mínimo 50 centímetros. Mínimo 50 centímetros. De base mejoramiento, el material que quieran. Pero tienen que darle un confinamiento y darle la continuidad a los esfuerzos inducidos por los vehículos, ¿no? Ahí está Chone Fray Alfaro. Otra más. Bueno, esto ya es no haber peinado el talud con la pendiente suficiente de acuerdo al tipo de material, ¿no? Las vacas.
Una falla geológica, ya está deformada, hundida. Aquí no sabemos si es falla geológica o porque encontraron una alcantarilla que puede estar colapsada que se llevó el material. Aquí ya había un hundimiento, aquí estaba la losa y aquí los 5 o 10 centímetros de pavimento asfáltico para tapar esa falla. Y en esa zona hay siempre llueve, ¿no? En los 365 días. Pero hay un caso extraño ahí. Siempre emerge agua, como ven en la foto. Pero no hay pérdida de fino. No sé si en la parte de la subbase se le colocó un plástico o no sé si tiene una base estabilizada con cemento o con asfalto. Porque, ¿cómo uno se da cuenta si hay pérdida de fino? Primero, esta agua no sale limpia. El agua tiene que salir media café, con partícula fina, como que estuviera con arenisca, con arena. ¿Sí o no? Porque estoy lavando el material que está abajo, pero aquí el agua me sale limpia. Segunda cosa, no hay pérdida de fino que me rompa la losa. Si aquí hubiera agua y sale el material café, aquí ya se me hubiera comenzado a partir la losa. Aquí ya se me hubiera comenzado a partir la losa. Pero las losas no están partidas. Lo que está emergiendo es agua. Y esa agua con su supresión me está volando el cordón. Aquí está el cordón de la junta que hablé anteriormente. Pero solamente es ese tramo, vuelvo y repito, que está entre Chone y entre Fray Alfaro y el Carmen, que pasa por una cordillera que se llama La Crespa, pero siempre emerge un poco de agua en alguno de sus paños, pero no me afecta, vuelvo, al desempeño de la losa de pavimento. ¿Está rota aquí? No. Está saliendo es agua, y el agua limpia. En la foto que está acá, el agua está limpia y no me está provocando una falla en la losa, que es normalmente la losa pierde sostenibilidad o apoyo y se parte, ¿no? Chone, chone a la derecha, chone a la izquierda, agua y agua. Esa es la roca fuerte Chone. Se le fisuró a Eloísa Crespo. Esto fue hecho con terminadores de alto rendimiento, con TAR. Y como la gente comenzó a hacer pito, que la prensa, ellos dijeron que no, que iban a tapar y le iban a poner un material epóxico con un concreto lanzable que iba a durar. Vaya, véanla. Mentira, no se puede, todavía no hay método, no hay químico aditivo que pueda adherir un hormigón viejo con otro. Para un elucido sí, pero no para una estructura que va a estar sometida a la carga y a la abrasión del neumático. Eso es mentira. Funcionó bien 6 meses y ahorita se sigue viendo la fisura de la falla en el pavimento. La de Satena, ¿ves? Más falla el pavimento rígido, ¿no? Hundimiento. Eso aquí ya no es problema estructural, sino falla geotécnica, ¿no? Falla del suelo, ¿no? Como se parten totalmente las losas, no el pavimento flexible que acompaña, ¿no? Se dice que la vía donde hay una falla geológica, primera cosa, evitarla, hacer la variante. Y si no la puedes evitar, lamentablemente tienes que hacer un viaducto para no cogerla. Es la única forma que puedes salvar la falla geológica. Elevarla con un viaducto o cambiar tu traza. No, la modificas. Cuando pasas de Pajá a Cascola hay una falla geológica y la vía se reconstruyó y nunca consideraron, se les deformó en 2012, después del terremoto la volvieron a faltar por ahí mismo y nunca arreglaron y nunca movieron la traza de la vía. Y sigue habiendo la misma falla, ¿no? Si es una falla que no sabemos por estudio del suelo, si tiene 18, 20, a 12, 14 metros de profundidad, ¿qué podemos hacer? Pilotear y fundir un elemento elevado. El piloto es más difícil que falle, ¿no? Porque, entre comillas, llegamos a un estrato duro. Pero estas obras, tanto flexible como rígida, o la cambiamos la variante o hacemos un viaducto, ¿no? Aquí, ¿qué pasó? Hacen un relleno grandote por la vía y le falló el muro gavión. Tiene 1, 2, 3, 4, como 5 pisos ese muro gavión. Ese muro gavión le faltó. Le faltó contrapeso aquí. Aquí se les van a hacer unos dientes de contrapeso. Y acá hay otro piso más de gavión, ¿ves? Hacia abajo. Parece que hay una quebrada.
Acuérdense que el agua tiene memoria. A ustedes no, pero el agua sí. El agua pasó, recuerda por dónde pasó alguna vez y vuelve a pasar por ahí. Hicieron esa quebrada, rellenaron, puede ser que más abajo hay una alcantarilla, y se le está llevando el muro de gavión que gastaron una cantidad de plata para 1, 2, 3, 4, 5 pisos y como 3 pisos para abajo, como 8 pisos. Y aquí se ve que hay agua, ¿ves? Aquí se ve que hay agua, que hay una alcantarilla que está desfogando. Entonces, capaz que ese manto de agua viene en toda esa montaña que me está haciendo un contrapeso, un empuje, ¿no? Y me hizo colapsar en una lluvia excepcional, me hizo fallar la estructura de gavión, ¿no? Entonces, esa ya es la parte más o menos para que vean errores y horrores. Y ahora vamos a la parte que quiero que vean, ¿no? Aquí está. Esta la vimos antes de comenzar la lección. Pavimento rígido, ¿ya? Tenemos pavimento con juntas o sin juntas, pavimento armado en una o dos direcciones y pavimento con malla de refuerzo, ¿no? Y pavimento el postensado, ¿no? Sí, es este. Perfecto. Ya. Ahí sí, ya. Entonces, ¿qué tenemos? Juntas longitudinales, capa de hormigón, el espesor, barras de transferencias. Estas son los famosos dowels. Los dowels o varillas lisas. Las que están acá que dicen barras estriadas es barras o varillas corrugadas. Las que dije que pueden ser de 10, de 12 o 14 milímetros, que tienen una longitud entre 70 u 80 centímetros. La de aquí tiene una entre 40 y 50 centímetros de longitud. Esta es lisa, la corrugada, textura, juntas longitudinal y juntas transversales. El vehículo va en este sentido y el otro vehículo viene en el sentido que está acá, ¿no? Estas son las transversales y acá longitudinales. Aquí tenemos los problemas provocados por una fisuración transversal, fisuración temprana por un cerrado tardío o un corte, fisuración por fatiga, la transversal, pérdida de soporte por erosión o reflexión de juntas. ¿Cómo podemos evitar eso? Selección de espesores adecuados a la calzada y un diseño adecuado de junta, ¿no? No hacer los pedazos tan largos y tan anchos, ¿no? La fisuración por longitudinal, fisuración temprana, por fatiga, por asentamientos diferenciales o por reflexión de fisura. Diseño adecuado de juntas y el control heterogéneo de la subrasante. El control heterogéneo de la subrasante, ¿no? Rotura por esquina, por transferencia de carga, losa de ángulos agudos y pérdida de soporte por erosión. Transferencia adecuada de carga, diseño adecuado de junta en superficie, geometría irregular y provisión de una base resistente a la erosión. Puede ser que esté entre el pavimento y la base, y la subbase, coloquemos un geotextil para evitar esa erosión aquí, un geotextil, o esta subbase le ponemos asfalto o le ponemos cemento, ¿no? Asfalto o cemento, para ser resistente a la erosión. O le podemos poner un plástico o geotextil, una geomanta. Bombeo de escalonamiento, fuga del material fino en suspensión, disponibilidad de agua en capas interiores o deflexión excesiva de los bordes. Provisión de una subbase resistente, evitar el ingreso de agua y mejorar las condiciones de transferencia de carga. ¿Cuál sería la forma más ideal? Cambiar el bombeo. Si nosotros tenemos como para hormigón pavimento rígido como una pendiente transversal mínima 1.5 a 2%, por donde circulan los vehículos, en el espaldón la podemos inclinar más, entre 3%. Porque el espaldón solamente lo voy a utilizar para detenerme. Para eso voy a utilizar el espaldón, para detenerme, ver una falla o hablar por teléfono. Pero el espaldón es para circular. Lo pueden utilizar las motobombas de bomberos, lo pueden utilizar ¿quién más? Las ambulancias, pero para un caso excepcional de circulación, pero no para circulación continua, ¿no? Entonces podemos aumentar la pendiente del espaldón, ¿no? Para que sacar el agua más rápido.
Posición crítica, tracción transversal de la fibra inferior de la losa. Cuando viene el vehículo y está en la mitad de la losa, ¿no? ¿Cuál otra posición? Cuando existe en la tracción transversal en la fibra superior. Una parte del eje está aquí y la otra parte del eje del vehículo está acá. ¿Qué me va a provocar? Hacer una U invertida a la losa de pavimento. Así tenemos cuando la posición crítica provoca escalonamiento o rotura de esquina, cuando el eje tándem está aquí por pasar este borde, o con el eje simple, que también me puede generar mayor tensión en la fibra inferior de la losa en sentido longitudinal. Esas son las 4 posibles fallas que puede generar la posición de los vehículos en la losa. Variables de entrada, periodos de análisis. Ahí sí vamos de 20 a 30 años. Aquí sí. Tráfico de diseño, el mismo que el AASHTO, el mismo que para pavimento flexible. Lo único que va a cambiar son las fórmulas. Fórmulas y los ábacos, ¿no? La resistencia solar rasante, ya la vamos a ver, porque le vamos a hacer la correlación del CBR con el módulo de reacción K. Un plato de carga de 30 centímetros de diámetro que trata de ver el esfuerzo que requiere para penetrar 0.5 centímetros, ¿no? Confiabilidad, la misma de pavimento flexible, el mismo ábaco, urbano, rural, si es interestatal, vía urbana, colectora, etc. Condición de servicialidad inicial, la normativa recomienda 4.5. La calidad de drenaje es el mismo cuadro para considerar si evacúa en 2 horas, en 8 horas, en un día, no evacúa nunca para hacer la condición de drenaje buena, aceptable, regular y mala. El mismo cuadro del AASHTO. Factor de transmisión de carga J, que lo vamos a ver, y resistencia de hormigón a través de un modo elástico. Entonces, comenzamos. Si yo quiero comenzar a utilizar o hacer poner esta formulita en Excel, le doy valores a la confiabilidad, desviación estándar, espesor de losa, con variación del PCI, el módulo de reacción de la subrasante, combinado, J, transferencia de carga, coeficiente de drenaje. ¿Sí o no? Pero hay que ponerle valores hasta hacer que este valor sea casi igual, el logaritmo del doble 18 a la multiplicación, suma y resta que hay en el término derecho, ¿no? Pero entonces generaron los monogramas. Periodo de análisis. 15 a 25 años, 25 a 50 o 30 a 50. Nuestros pavimentos se han durado más o menos entre 15 a 25 o 30 años. Se han podido llegar ya con la evolución, ya han corregido el espacionamiento de la losa, ya han podido llegar a satisfactoria entre 20 a 30 años, ¿no? Y se puede, primera cosa, ¿no? La fórmula para factor de crecimiento es la misma, 1 más R elevado a la N menos 1 sobre rata. La misma, no cambia nada. El tráfico de diseño es lo mismo, la carga patrón de 8.2 toneladas, eje simple, ruedas doble, ¿no? La misma fórmula, vuelvo y repito, este factor es lo único que cambia, este se hace la misma consideración, la misma consideración, el mismo. Solo cambia el factor camión, ¿por qué? Porque las fórmulas no son las mismas. Lo elevan a la 6.6, 8.2, 13 cuando es tándem, 16 y 17.5 cuando es trident, pero lo elevan a la 4.1. Y el eje trident lo elevan a la 4. El factor camión sale diferente, pero la fórmula para encontrar los ísalos, los ejes equivalentes es la misma. Solamente cambia la fórmula. Lo que les decía, aquí está el CBR y vamos a hacer, ¿con qué hacemos la relación? Hacemos una relación con el módulo de reacción de la subrasante. ¿Ya? Si tenemos un CBR 15, vamos a tener un módulo de reacción K de 6.5 más o menos, ¿no? Si tenemos un CBR de 60 de 16, si tenemos de 80 de 20. ¿Cómo lo vamos a obtener? Ya vamos a ver más adelante. Aquí hay una tablita que dice clasificación de suelos con respecto a encontrar su CBR posible, su valor K en PSI o módulo de reacción K en PSI o módulo de reacción K en megapascales por metro. De lo que más o menos se ha encontrado de las gravas, de las arenas, etcétera, ¿no? Para cada tipo de suelo dan un valor promedio, ¿no? O el valor más bajo y el valor más alto que se ha encontrado.
El procedimiento para estimar el módulo de reacción de la subrasante. Factores a considerar. La subrasante, la subbase, su espesor, tipo, su módulo, su losa del hormigón armado para corregirla, y qué tan cerca esa subrasante o que esa subbase, esa base va a estar dentro de un cimiento rígido, ¿no? ¿Qué vamos a considerar? Que el soporte de la subrasante va a ser mejorado porque voy a estar influenciado por una subbase. La pérdida de soporte de erosión y el incremento de la resistencia por el cimiento rígido, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a sacar? Con esta tabla. En la parte de arriba, dice 1, 2, 3 hasta 70 por 10 a los 2. 70 por 10 a los 2 son 7000 megapascales para la subbase. En este cuadrito que está acá abajo es el módulo del suelo de la subrasante. Subrasante. Y aquí este ejercicio me va a dar el módulo compuesto por el efecto de la subrasante. Aquí ustedes comienzan interaccionando o relacionando, escogiendo un espesor de subbase. Se puede coger, si ven que dice el espesor mínimo 150 o 15 centímetros, 15, 20, 25, 30, 35. El mismo espesor mínimo que para pavimento flexible. En este caso, yo asumo 20 centímetros, el proyectista asume 15, asume 20, asume 25 centímetros, en el ejercicio asumo 20, encuentro el módulo elástico de la subbase, una curva imaginaria, en este caso el módulo de la subbase tiene que estar en 120 megapascales, o sea, en 1.2, y me voy a la derecha. Del mismo 20 o 200 milímetros, me voy hacia abajo y hago la intersección de la curva con el módulo de reacción de la subrasante. 40, 50, 70. Una vez que encuentro el valor del módulo de la subrasante, topo la curva y me voy hacia la derecha. ¿Hasta dónde? Hasta la línea de quiebre. Hasta la línea de quiebre. Una vez que toco la línea de quiebre, me voy verticalmente hacia arriba. Cuando topo la curva horizontal que procede del módulo de la subbase, encuentro el módulo de reacción K combinado, donde está la línea en azul. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar el módulo del suelo de reacción? Ya lo vamos a ver cómo encuentro en megapascales. Esta tabla está en megapascales, tanto acá como acá. Más o menos se divide el módulo, el PCI creo que se lo divide para 144 con algo. Más o menos, ¿no? Para poder transformar de PCI a megapascales, ¿no? Entonces, vuelvo y repito. El diseñador asume el espesor, comienza a tantear, hace un tanteo. En este caso, comienza con un tanteo de 20 centímetros. Entonces nace aquí, de aquí comienza. De los 20 centímetros hacia arriba, el módulo elástico, el módulo de reacción, perdón, módulo de reacción K de la subbase. Una vez que ese módulo de reacción K está entre 100 y 150, no puede ser más, de una subbase. Entonces una curva imaginaria en la mitad entre 1 y 2. Toco esa curva y me voy a mano derecha hasta el infinito. Del mismo 200 me voy hacia abajo y encuentro el módulo K, módulo de reacción K de la subrasante. De la subrasante. Ese módulo K de la subrasante. 40, 50, creo que está entre 70 y el CBR5 más o menos, una correlación así. Encuentro el parámetro del módulo K de la subrasante, toco y me voy hasta la línea de quiebre, como ven en la flecha. De la línea de quiebre hacia arriba, verticalmente hago intersección en la horizontal que procedió del módulo de la subbase y encuentro el módulo K compuesto. Pero la normativa, aquí si comencé con 150 y acá en 70 creo que va a tener un módulo compuesto entre 100 a 115, no más. ¿Qué me dice la normativa?
Bases granulares tratadas con cemento, ¿qué puedo tener? Entre 7.000 y 14.000 megapascales. Subbases tratadas con cemento de 3.500 a 7.000. Materiales granulares sin tratar. Aquí entra la base y la subbase. ¿Cuál es el modo elástico? Entre 100 y 300. Pero tengo que considerar una pérdida de erosión entre 1 y 3. Pérdida de soporte. En caso, si yo pongo una base tratada con cemento, yo voy a tener una pérdida de soporte entre 0 a 1. En el caso de los materiales granulares sin tratar, entre el 1 al 3%. Entre el 1 al 3. ¿Para qué? En el caso de utilizarse subbases, los cuales se van a asentar sobre o colocar sobre sus rasantes, principalmente arcillosas, donde exista asentamientos diferenciales, la normativa recomienda utilizar una pérdida de soporte entre 1 y 3. Si yo comienzo y encuentro el módulo que me salió 100 y pico, 100 mejorado, yo entro con 100 y escojo una pérdida de soporte 1, me voy a la izquierda y me sale que el módulo corregido por pérdida de soporte es 30. Módulo de reacción de la subrasante, módulo de reacción corregido. Entro con la vertical, topo la pérdida de soporte, la curva, y me voy a mano izquierda. En vez de trabajar con 100, que me salió en el abaco interior, el efecto combinado de la subbase con un suelo de subrasante, voy a castigar ese suelo por la posible pérdida de soporte del suelo de fundación, y me sale que debo trabajar con un módulo de reacción corregido de 30 megapascales por metro, ¿no? De 30 megapascales por metro. Entonces, eso se hace la corrección cuando tenemos o cuando estamos en presencia de, ¿cómo se llama? Estamos en presencia de subrasantes pobres, arcillosas, ¿cómo se llama? Con asentamientos diferenciales, ¿no? Como les dije, la condición final puede ser 4, la condición inicial, la normativa recomienda utilizar 4.5, y una condición final que puede ser 3, 2.5, 2, 2, 2.5 o 2. La misma escala entre 0 a 5, 5 lo excelente y 0 intransitable, ¿no? Esta tablita está de Manuel Peruano, que de acuerdo a la cantidad de eje equivalente, recomienda una condición inicial para pavimento rígido y una condición final y una variación de PSI para tener una idea, ¿no? Es recomendación, no son recomendaciones, esta es una recomendación. La confiabilidad, vuelvo y repito, la misma que para pavimento flexible, dependiendo del tipo de la vía, arterias, vías colectoras. Si son urbanos y rurales, ustedes toman una confiabilidad, ¿no? La misma tabla, no estoy cambiando es nada. La confiabilidad con su deviación estándar normal. La calidad de drenaje, como le expliqué anteriormente, 2 horas, un día, una semana, un mes, excelente, bueno, mediano, malo y muy malo. Porcentaje del tiempo que la estructura va a estar expuesta a nivel de humedad. Consideras cuántos días llueve por año, lo divides para los 365 días y sacas tu porcentaje. En la costa, ¿qué lloverá? 60 días, regalándole 2 meses. 60. Estoy hablando de la costa, ¿no? Estoy hablando más o menos de mi ciudad. 60 dividido para 365 y por 100. Llueve más o menos que los pavimentos están sometidos a saturación un 16%. Por aquí tendría que trabajar, más o menos. Sabiendo si es bueno, malo, el tipo de condiciones de drenaje, ¿no? Dándole 60 días, que no llueve 60, pero le puse lo más de considerable, 60. Y además el rango está entre el 5 y el 25. ¿Ya? Si voy a trabajar en la playa, voy a hacer una calle en Salina, yo puedo trabajar con este porcentaje. Acuérdense que el oleaje, más la brisa del mar, expulsa las olas. Y llueve muy poco, ¿no? O puede estar en el rango de acá, ¿no? Depende de la pluviometría. Entonces, transferencia de carga. Es la capacidad que tiene una losa de pavimento de transmitir
las fuerzas cortantes a las losas adyacentes. Esa efectividad va a depender de la calidad de tráfico, de la utilización de pasajunta y del soporte lateral. Cuando se recomienda cuando el tránsito peso es mayor al 25 y la cantidad de eje equivalente es mayor a 5 millones. ¿Qué considera? Si el espaldón o el hombro, ¿cuál es el tipo de pavimento? No reforzado o armado con juntas, que es el que trabajamos nosotros, o armado continuo. Si el hombro es de concreto hidráulico, entre 2.5 a 3.2. Y si no es del concreto hidráulico, puede ser de base, de subbase, de asfalto, entre 3.6 a 4.2. Entonces, eso con respecto a la transferencia, al valor de transferencia J, que va a depender si el hombro es del mismo elemento o si el hombro puede ser, o el espaldón por costo, puede ser de otro material, puede ser material asfáltico con una estructura granular, o puede ser doble riego, o otro material, ¿no? Otro parámetro es el modo elástico del concreto, que hace referencia, dependiendo de si es agregado hueso ígneo, metamórfico, sedimentario y cuando no hay formación. O sea, cualquiera. Bueno, repito, si es ígneo, metamórfico, sedimentario o cuando no hay información, ¿no? Si queremos tener en megapascales o en kilogramos centímetros cuadrados. En el caso, para poder, la norma NEC a partir después del 2016, sacó una fórmula que ustedes la ven aquí. Módulo elástico del concreto en gigapascales, 1.15 de la raíz cúbica del módulo elástico del agregado por el F'C en megapascales. Van a la norma NEC y buscan el tipo de agregado que hay en la zona con el cual se va a hacer el hormigón. Aquí está la formación caliza, San Eduardo, la formación Guayaquil, Sher, o la formación Piñón, que es la que hay en Chivería. Si vamos a Maraví, cerca de Puerto Viejo, tenemos la formación Pico Asá. Si tenemos el basalto de Pifo de Pichincha, 27.2. Si vamos a trabajar del río Jubones, 110, hasta aquí el material más considerable del río Jubones. Y si vamos a trabajar con la península Tungurahua, 17.5, ¿no? Eso va a estar en función de cómo se llama, el tipo de agregado con que se va a elaborar el hormigón, ¿no? Ahí tenemos el ensayo de la viga, que hace una correlación de la carga por la longitud por B por D, largo por ancho, base por altura, y saca las diferentes relaciones según Neville, según el Instituto del Concreto, o según Burg, que hace la relación del módulo de rotura en función de la resistencia a la compresión, ¿no? Aquí hay una tabla de correlación 4, que de acuerdo a la resistencia a la compresión que está aquí, la resistencia a la compresión que está aquí, y acá está el módulo de rotura, tenemos, si vamos a trabajar con un hormigón de 300 kilogramos centímetros cuadrados, nuestro módulo de rotura es más o menos 3.78 megapascales. Si vamos a trabajar con un hormigón de 350 kilogramos centímetros cuadrados, puede tener un hormigón de módulo de rotura de 4.20 megapascales. Y si voy a trabajar con un hormigón de 400 kilogramos o 40 megapascales de resistencia a la compresión, voy a tener principalmente un hormigón de 4.58 megapascales a módulo de rotura. ¿Cómo obtengo la resistencia mínima? Si voy a tener menos de 5 millones de equivalentes, la resistencia mínima de la compresión tiene que ser 280 kilogramos centímetros cuadrados. Si estoy entre 5 y 15,
30 kilogramos centímetros cuadrados. Y si tengo mayor a 150 millones equivalentes, 350. ¿Para qué? Esto es resistencia mínima. Para tener una resistencia mínima a la flexotracción de 4 megapascales en el caso que sea menor a 10 millones, a 5 millones, entre 5 a 15 millones de 4.2 megapascales, y si es mayor a 15 millones equivalentes, una resistencia al módulo de rotura de 4.5 megapascales, ¿no? Esto es lo que me dice más o menos la idea de cuál es la resistencia mínima y el módulo de rotura de acuerdo a los 6 equivalentes. Aquí que sigue, las juntas. Controlar el fisuramiento transversal, longitudinal, divide el pavimento, permite el movimiento de las losas, provee la caja, permite transferencia de carga. Longitudinales y transversales, lo que hay, ¿no? Junta longitudinal de contracción, divide los carriles de tránsito y controla el agrandamiento o fisuración cuando se construye simultáneo 2 o más carriles. En el caso que se logra mediante un corte de la tercera parte del espesor de la losa con un disco de 3 milímetros. Perfecto. Las juntas longitudinales de construcción se constituyen de acuerdo al encofrado utilizado cuando pasa la pavimentadora con encofrados deslizantes. La transferencia de carga se puede lograr mediante el empleo de juntas tipo llave o tipo machimbrada. La que está ahí, ¿no? Eso se llama junta machimbrada. Las juntas transversales de contracción se construyen transversalmente a la línea central del pavimento y están espaciadas para controlar la fisuración y el agrietamiento provocado por la retracción del concreto. Este espaciamiento no puede exceder los 4.5 metros, ¿no? Por lo general, se recomienda trabajar o utilizar ancho de carril entre 3,60 metros a 3 metros, ¿no? Porque si no me puede provocar que dos vehículos indistintos me caigan sobre el mismo paño, provocando la fatiga de la losa y la rotura, ¿no? Juntas transversales de construcción que son generadas al final del trabajo. Terminó la hora de trabajo y son generadas al final de la jornada de trabajo, ¿no? Se deben localizar y construir en lugares planeados que sean necesarios, ¿no? Las juntas transversales de datación, como ya les dije, se coloca una tabla, tiene que tener un ancho entre 18 a 25 milímetros. En algunos casos no es recomendable usar pasadores, por ejemplo en las intersecciones con movimientos de losas, ya que este elemento podría dañar el concreto adyacente, ¿no? Supongamos, tenemos esta intersección en T. Aquí se hace una distribución o diseño geométrico para los vehículos que van transitando en esta dirección y en esta dirección que está acá. Cuando llegamos a esa intersección, no vamos a poner, aquí generamos una junta de dilatación, pero no le vamos a poner pasadores, solamente juntas, porque el diseño geométrico de estas losas que están acá están configuradas para este sentido de circulación. Se genera una junta para aislar la estructura, pero no se pone pasadores de ninguna índole. El diámetro de los pasadores va a depender del espesor del pavimento. Si tenemos espesores de 20 centímetros, voy a tener un pasador mínimo de 25 milímetros de diámetro, con una longitud de 35 centímetros y separado 30 centímetros. Si tengo una losa de 25 centímetros, tengo que tener un diámetro de pasador de 32 milímetros, con una longitud de 45 y separados todos 30 centímetros. Y si tenemos losa de 28 centímetros, el doble o pasador tiene que ser de 35 y separado 45 centímetros, ¿no? American Association of State of Highway and Transportation, AASHTO, con la PCA, Guía de Diseño de Estructura, 1916, Washington, que fue generado ese abaco que todavía sigue regulado o todavía sigue vigente, que de acuerdo al espesor de la losa, se va a obtener, depende del espesor de la losa, se obtiene el diámetro del pasador, la longitud del mismo y la separación entre ellos, considerando que toda la separación son 30 centímetros, indistinto del diámetro del pasador, ¿no?
Así es. Me pregunta el muchacho Terán, ¿no dijo que el espesor mínimo era 15 centímetros? Sí, pero esta tabla que está ahí, ojo, también sirve para pisos industriales. Ya, ellos no discriminan. Cuando hacen esta reglita que está aquí, ellos hacen una regla general. Primera cosa. Segunda cosa, cuando ya comienzan, ellos hacen el extendimiento entre pisos y hormigones de concreto para pisos, con hormigones de concreto para losas de pavimento rígido. Ellos dicen el espesor mínimo no puede ser menor a 15 centímetros. Ojo, existe en la actualidad que ya entró al mercado ecuatoriano que se llama TCP, que son losas de pavimento rígido de paños de 1 por 1 que tienen espesor entre 8 a 15 centímetros. ¿Ya? Se llama pavimentos finos. ¿Qué pasa con esos TCP? Requieren mayor resistencia. Primera cosa, requieren que la base, donde se van a colocar, requieren que esté sobre una losa con una base cementicia o con una base asfáltica regular. Primer elemento. Tiene que ser una losa sostenible. Y su resistencia del hormigón, como mínimo, tiene que ser de 450 kilogramos centímetros cuadrados. Resistencia mínima del hormigón. O sea, tener casi 5 megapascales por módulo de rotura. Y entonces se hacen paños de 1 por 1, no se pone ni pasador ni dowels, no se pone nada, solamente la losa. Y son paños, hubo una tesis quise hacer una tesis con un estudiante hace 2 años, pero Holcim no quiso prestar el software, porque solamente se corre por software. El software no es difícil de usar, lo que pasa es que se hizo gratis desde el 2012 y como vieron que era gratis, ya le cerraron la vigencia, ¿no? Eso, el diseño de TCP de pavimentos ultra finos lo dieron en Argentina en la maestría, pero ya el software ya no es gratuito, ya hay que pagarlo. La tecnología es chilena con americana, ya está en el mercado, pero todavía no ha habido un tramo experimental. Todas las autopistas en Chile son TCP. La vía que une el aeropuerto de Guatemala con la ciudad de Guatemala es TCP, o sea, esos losas de pavimento que tienen, vuelvo y repito, el paño pueden ser desde 1 por 1 hasta de 1,50 por 1,50 hasta 1,80 por 1,80, los paños, vuelvo y repito. Y el espesor, de acuerdo a la cantidad de equivalente, puede ser la esbeltez entre 8 a 14 centímetros de esbeltez, pero no lleva ni barra, ni dowel, ni nada, solamente puro pavimento, puro hormigón. Entonces, ese cuadrito, con respecto a la pregunta que me hace el señor Terán, considera también la colocador de pasadores. Si lo ves que los pasadores son más pequeños, 3/4, 16 y 13 milímetros. Considera también el uso de pasadores cuando son pavimentos industriales, ¿no? Para pavimentos rígidos comenzamos a trabajar desde aquí. Por eso dije desde el principio, desde 22 milímetros para arriba. Entonces, vamos a ver cómo se utiliza el abaco. Vamos a considerar un carril allá. Antes de todo, antes de pasarnos acá, antes de pasar el manejo de este abaco, aquí hay una formulita que nos ayuda a encontrar el módulo. La parte 1. Método 1 o el método empírico mecanicista. Utilizamos la fórmula que dice 2555 del CBR a la 0.64, dándome un módulo en PCI. Lo transformo y me llega a 155.45 megapascales. Deje ver, 22.529.34 por 0.46. La relación 529, 155.45 dividido para 22, 529.34, 0.006.89 por 10 a la 3. Sí, esa es la relación entre PSI y megapascales. Entonces, tenemos la guía mecánica, empírica mecánica, y después tenemos la ecuación de Conérico, que considera 1910 CBR a la 0.68, dando un módulo de 19.000 y piquito en PSI. Lo transformo, me da 133.15 megapascales. Y tenemos una segunda fórmula que se llama por regresión lineal, solo cuando el CBR es menor a 55, que está menos 7.5 del CBR
al cuadrado más 800 CBR más 1820. Y nos da 1967, que son alrededor de 135 puntos. ¿Qué recomienda la normativa? Que por seguridad tomar el menor, en este caso 133.15. Para hacer la transformación de llevar y encontrar el módulo de reacción K de la subbase. ¿Qué pasa con el suelo de fundación? O podemos utilizar la misma fórmula, 2555 por CBR a la 0.64, que da casi 7000 PSI, y lo llevo a megapascales, que es 49.38. O puedo utilizar la forma de Van den Til, 5490 el CBR a la 0.30, para obtener su módulo en PSI y después llevarlo a megapascales. ¿Qué he utilizado? El menor valor, ¿no? Entonces, esas son las formas de obtener los módulos para poder entrar en el abaco que les expliqué, que considera la corrección, que considera la correlación, los 50 que está aquí y que tienen ustedes, este. Yo no lo veo bien, no sé si aquí es 40-60, si es 40, aquí es 50, entonces yo rayaría así, 20, 50, cojo, topo la curva y subo. Acá me sale 130 y pico, cojo en 20, cojo la curva que está más o menos en 130 o 1.3 y cojo a la derecha. Entonces, ya no me sale ni 130 ni 50. El módulo K combinado, según la traza que está aquí y todo distorsionado, me sale como 80. Ese módulo de reacción K, si tengo un suelo arcilloso de ¿cómo se llama? Con asentamientos diferenciales, entro con 80, pérdida de soporte 1 y me voy para acá. Entonces, ya no voy a trabajar ni con 80, la pérdida de soporte sería alrededor de 25 megapascales por metro. Con ese valor voy al abaco, que es el que vamos a entrar acá. ¿Qué me pide el abaco? Esto ya lo vimos, ya. ¿Cuál va a ser? Es equivalente, me lo da, con fiabilidad parte del ejercicio, desviación estándar para pavimento rígido está entre 0 y 30 a 0.40. Se recomienda trabajar a utilizar 0.35. ¿Ya? El módulo efectivo de la subrasante y la variación de PSI, ¿no? El periodo de diseño nos salió para 30 años, 5 millones por 10 a la 6, una vía urbana, y la confiabilidad del 95%, y esa 95, una confiabilidad, me da una desviación estándar normal de un menos 1.645. Entonces, vamos a sacar los otros parámetros. Módulo elástico del hormigón, 4700 el F'(C) y tengo un módulo elástico de 27800. ¿Sí o no? Reacción de la subrasante, 20 megapascales por metro. 20 megapascales por metro, ya debido hecho las correcciones, ¿no? Sí, es para tener, señor Danilo, es para tener un valor tentativo de qué módulo, de acuerdo a la cantidad de equivalentes, cuál va a ser tu módulo de flexotracción mínimo, tu módulo de ruptura mínima en función de los ejes equivalentes. Más o menos con cuál módulo de ruptura uno trabajaría en función de la cantidad de vehículos que pase, ¿no? 4, creo que era 4, 4.2 y 4.5, pues la resistencia sería 280, 300 y 350, más o menos. En este caso, para este ejercicio, una desviación estándar combinada de 0.29, un coeficiente de drenaje 1, un coeficiente de transmisión de carga J 3.2, una condición final de 2.5, entonces la variación de PSI 4.5 menos 2.5, 2. Entonces, entramos al abaquito, me dicen que tengo que tener 20 megapascales por metro.
Topo la curva. Aquí está el módulo elástico del concreto en megapascales por 10 a la 4. ¿Cuánto teníamos? 27.800, o sea, 2.78, 2.80. Cojo la curva donde está 2.8 y me quedo ahí. Módulo de rotura 4.5 megapascales y me quedo en la primera línea de frontera. 1, esta curva que está aquí con la línea de frontera, donde está el puntito rojo. ¿Cuál es la siguiente variable? Coeficiente de transferencia de carga, J, 3.2. 3, 3.1, 3.2 acá arribita. Y llego hasta la segunda línea de frontera. Una vez que llego a la línea de frontera, me voy al coeficiente de drenaje, que como dato del ejercicio fue 1, está aquí, y llego a una línea de concurrencia. Una línea de concurrencia que da 70. Línea de concurrencia 70. Vuelvo y repito. Me voy con el módulo efectivo de la rasante K, que es 20. El módulo elástico del concreto, si no me equivoco, era la 4700 de la raíz cuadrada del F'C, 27.800. Por 10 a la 4 es 2.80, 2.78. Llego y termino en ese cuadro, tanto vertical como horizontal. De aquí, donde termina ese cuadro, encuentro el módulo rotura 4.5 y la extiendo hasta la línea frontera 1. De la línea frontera 2, encuentro el coeficiente J 3.2 de transmisión de carga. Y llego a la segunda línea de frontera. La segunda línea de frontera con el coeficiente de drenaje. Y llego a una línea de concurrencia que me sale más o menos 70. Me voy al siguiente abaco, Nasco de 70. Lo que hice fue cortar el abaco en dos, ¿no? Ustedes lo pueden tener en una sola hoja y lo tengo en dos pedazos, ¿no? Lo que hice fue un recorte. Línea de recurrencia 70. Variación de PSI. Condición inicial 4.5, condición final 2.5. La variación de PSI es 2. Y una vez que yo topo los 70 con el punto de 2, trazo aquí, en este cuadro, entro solamente horizontal y verticalmente. Una vez que entro ahí, tiro una curva horizontal. Pero no me dice si es 35 centímetros, 32, 30, 27,5, 25. No me dice. ¿Cómo encuentro? La confiabilidad, 95%. Desviación estándar, o el error de desviación, 0,29. Y llego a esta línea de frontera. Vean si es equivalente. Entre 50.000 hasta 1.000 millones. 500, 150. Aquí da 5 millones de equivalente. Hasta ahí, hasta la parte inferior de este abaco, hasta aquí. Puede llegar cualquier línea con cualquier inclinación. Hasta ahí, donde está la línea roja, hasta la línea tipo serrucho. Hasta ahí, topa la línea con cualquier inclinación que venga de la línea frontera y que me la extiendo pasando por la cantidad de eje equivalente. Una vez que llego a este abaco, solo entro horizontal o vertical, no hay otra opción. Entonces, una vez que topo la horizontal, que viene procediente de la línea de concurrencia y la variación de PSI, y la vertical, que es la extensión de la línea de frontera con la cantidad de ejes equivalentes, millones equivalentes, encuentro el espesor de la losa que me sale más o menos 24 centímetros. Y colorín colorado, ese es el espesor deseado para poder soportar los 5 millones equivalentes con esa pérdida, con ese módulo de reacción K de, ¿cómo se llama? De 20 megapascales por metro.
No, el J va a depender, a ver, el coeficiente de transmisión de carga va a ser si el hombro es de pavimento rígido o si el hombro es de otro material. Primera cosa. Si es de pavimento rígido, puede ser, el proyectista asume, de acuerdo a los grados de confiabilidad, un valor entre 2.6 a 3.2. Yo asumo, ahí ustedes, yo les voy a mandar un ejercicio a la casa para que lo entreguen el próximo jueves, cuáles son las variables que más inciden en el diseño de pavimento rígido. Entonces, ustedes pueden asumir que le cambian los ejes equivalentes, le cambian J, le cambian el coeficiente de drenaje, le cambian el módulo para ver cuáles son los más sensibles para encontrar el espesor de la losa. Entonces, ¿qué dice el J? J va a estar en función de 2.5 a 3.2 cuando el hombro es de hormigón rígido. Del mismo elemento de concreto hidráulico, dice ahí, elemento de transmisión de carga de hormigón hidráulico. En el caso que no fuera, porque puede ser el espaldón, como mostré en la primera foto, aquí el espaldón y el hombro no es del mismo hormigón rígido. ¿Dónde está la foto? Que es la tercera foto, si no me equivoco. Aquí. En esa foto, el hombro no es de hormigón rígido, es de pavimento asfáltico. Para abaratar costos, porque no es solamente temporal el uso de ese carril. Entonces, para abaratar costos, lo hago de pavimento asfáltico. Entonces, el coeficiente J ya no sería de 2.6 a 3.2. Ahí el coeficiente de transmisión J sería la columna de 4.2 hasta 4.6, si no me equivoco. De 3.6 a 4.2. Ya eso es concerniente al proyectista. ¿Cuál valor de J asuma como coeficiente de transmisión de carga, siempre y cuando la berma no sea del mismo material de pavimento rígido, ¿no? Entonces, así es la forma, no hay que hacer ninguna corrección, como acá el SN corregido, etcétera, para encontrar el espesor de la losa. ¿Alguna pregunta? El valor que siempre tenemos que dar va a dar en el espesor de la losa. ¿El cual? El El valor que tenemos que encontrar sería en el espesor de la losa, porque estamos poniendo ahí de error de Así es. desviación. Así es, el espesor de losa directamente. La parte final del abaco. Ya, a ver, la parte final del abaco que tienes acá. La configurada la vas a coger igual como que fuera pavimento flexible. Los valores son los parecidos. Donde tú catalogas, de acuerdo a la importancia de la vía, de acuerdo a la importancia de la vía, tú consideras qué confiabilidad vas a trabajar. En este caso fue el 95%, pudo haber sido una vía colectora, pudo haber sido una arteria principal, tanto urbano o rural. Para este caso el ejercicio se escogió el 95%. Con respecto al dato de la desviación estándar SO, la normativa recomienda, o los valores que se utilizan, si era para pavimento flexible, acuérdense que para pavimento flexible era de 0.40 a 0.5. Para pavimento rígido es de 0.30 a 0.40. Pero, no, pero la incidencia de este coeficiente, cuando se hizo ¿cómo se llama? La teoría, comenzó desde 0.20 hasta 0.60. El umbral es de 0.20 hasta 0.60, tanto en pavimento flexible como para pavimento rígido. Entonces, ustedes
de acuerdo a la confiabilidad de los datos que ustedes tengan, si es que tienen problemas de medición de tránsito, puedo utilizar entre 0.30 y 0.40. Si tienen problemas que fue tomado nomás por un mes y que por un mes como sacaron a ponderar y que en la zona no consideraron la época de sacada de la fruta o de la cosecha, etcétera, uno va a tener problemas de incertidumbre de cómo es el verdadero comportamiento del tránsito. Entonces, este abanico de esta desviación estándar puede abrirse de 0.25 a 0.45. Entonces, en el caso del ejercicio, considero 0.29. Cojo la confiabilidad 95, desviación estándar 0.29 hasta la línea de frontera. De la línea de frontera, aquí me queda un stop. Encuentro la cantidad de eje equivalente, millones, 5.1. Y cualquier inclinación puede ser 50, ¿ves? O puede ser 1.000.000. Pero hasta aquí nomás, hasta la parte inferior del cuadro. Una vez que entro al cuadro, me voy para arriba, solamente me voy verticalmente. Si tuviera 50 millones equivalentes, requeriría más o menos 340 milímetros de espesor, o 34 centímetros. Si tuviera 1.000.000, perdón, déjese ser lo más recto posible, 1.000.000, tendría más o menos una losa de 17 centímetros. Más o menos. En el caso que está aquí en el ejercicio planteado, trazo con una horizontal, como una vertical, como está la línea azul, y el espesor de la losa sería más o menos 230 milímetros, ¿no? Más o menos. $235 milímetros, 23, sí, 235, la mitad entre 250 y 225. Serían casi 24 centímetros de espesor de losa, ¿no? Asimismo, hay otro método que es el método de la PCA, pero ese método es mucho más completo porque sí considera, uno asume el espesor de la losa, asume el comportamiento de la losa del hormigón, tanto su flexotracción como a su compresión, y uno tiene que coincidir que sea que el porcentaje de erosión y el pérdida de fatiga y el porcentaje de pérdida por fatiga sea menor al 100%, pero ese ya es un método mecanicista empírico, ¿no? Mucho más completo que la ASTO 93. Creo que ya no sé cuántos semestres faltan, pero en el momento que se cambie el semestre, a que ya no haya noveno, sino ya la malla vieja, la malla nueva, ya tendría que irse, como se llama, ya dentro del programa, tengo pensado darle a los estudiantes de octavo, que sería octavo, PCA, sería, ¿no? Pero PCA solo hay actualmente a los de noveno que ya son especialización, ¿no? Pero ya creo que la malla le faltarán 2 o 3 semestres para que entre la malla en vigencia, la malla nueva, pero ya los de séptimo y octavo, principalmente los octavos, ya van a ver PCA, ¿no? Ya hay que darle ya PCA porque ya no va a haber noveno, como ahora que ustedes zafan octavo y se quieren ir a la maja vaca, ¿no? No van a estructura porque le tienen miedo a Vizconde. No vienen a Vial porque le tienen miedo al ingeniero Stay. Y se van a sanitaria porque solo pasan comiendo pizza y celebrando cumpleaños, ¿no? Le dicen los come pizza a la sanitaria. Entonces, no te rías, Lara, que sabes que es verdad. Entonces, ya no va a haber eso, pero ya octavo tiene que ser más fuerte, ¿no? Entonces, eso creo que faltan 2 o 3 semestres, ¿no? Entonces, ya se les va a acabar esa de irse a sanitaria. Sí, el problema, dice el joven Raúl, dice, el programa ASTA también puede encontrar pavimento rígido. Sí, la misma viñeta, solo le cambias el punto. Pero las unidades están en PCI, donde uno puede poner los ejes equivalentes, pone el módulo del hormigón en PCI, pone el coeficiente de transferencia J, que es adimensional, le pones el módulo de reacción K de la subrasante, y te sale el espesor de la losa. Pero más o menos un espesor de la losa tentativo. Entonces, el ASTO es mucho más, da espesores, mucho más de mayor esbeltez que comparación con la PCA. La PCA considera el verdadero comportamiento del pavimento rígido
pero es un poquito más largo porque considera tanto la pérdida admisible por fatiga y por erosión. Pero como no es materia de octavo, hasta ahí nomás queda. Solo dice hasta el 93, ¿no? Ingeniero, una consulta. Sí, señor. Para el caso del diseño de una pista de aeropuerto, ¿cómo determina los ejes equivalentes para el El, diseño de me- pavimento original en otra metodología? el método cambia porque tú vas a tener diferentes presiones de contacto. Para pavimento aeropuerto, primera cosa, ahí sí vas a tener o utilizar espesores de mayor a 40 centímetros de losa. Ahí sí vas a tener 40 centímetros de losa. Porque también consideras ahí el impacto que sufre la losa cuando el vehículo, es decir, cuando el avión aterriza. Ya, primera cosa, la presión de inflado son diferentes. Las llantas son más grandes. Y por más que no esté en contacto con el pavimento mucho, porque va a velocidades de 100, 200, 300, existe un método de diseño solamente para lo que son losas y estructuras de aeropuerto, ¿no? Porque nosotros nomás llegamos a, ¿qué tendrá un avión? Un eje tándem, que no va a pesar, que no es de 8.2 toneladas. Tienen como cuatro llantas atrás y creo que tiene dos llantas adelante donde está el piloto. Entonces, el esfuerzo de transmisión de carga no es lo mismo que un vehículo. Entonces, en el libro de Fonseca, el ingeniero Paneto Fonseca, sí considera como otro capítulo, con otros abacos y otras consideraciones, el diseño de losas de pavimento para aeropuertos. Pero sí, ya se van a encontrar como mínimo con 40 centímetros de espesor de losa. Ya no serían los 15, 20 o 25 que uno trabaja, sino vamos a encontrar losas de 40 hasta... En la base de manta, en la época cuando todavía Correa no los había botado, el espesor de la losa de manta estaba bordeando los 45 centímetros. Porque ¿quiénes llegaban? Llegaban unos aviones grandotes que salían a la tripular cuando llevaban droga en alta mar. Entonces ellos tenían un salvoconducto que podían no disparar a las personas, pero podían volar el bote, ¿no? Lógico que también se morían ciertas personas, ¿no? No quiere decir que no. Pero ahí sí, ellos no llegaban al aeropuerto de Manta, sino tenían una ampliación de la pista de Manta para poder llegar a ese tipo de avión especial que traía logística, camionetas. Una vez me tocó ir al oriente por un trabajo. Señores, en esos pozos petroleros que sacó Correa de Chevron, había un hueco, así un hueco, una explanada inmensa, que ustedes veían 100 camionetas Ford, pero 100, botadas ahí apiladas, botadas. Hay que se mueren por el medio ambiente, corroyéndose por el medio ambiente, pero botadas, y no se podían llevar ni una parche. Todo está filmado, todo tiene cámara, y si ustedes se quieren llevar un retrovisor para vendérselo a un pana, lo metían preso. Pero están botados los carros, sin uso. Cuando el gobierno los puede sacar y los puede vender, así sea como precio con gallina con peste, por $15,000 la gente sí les paga y no dejan ese carro chatarrizándose ahí. Pero son carros nuevos, importados de Estados Unidos, ¿no? Ellos los traen sin arancel porque vienen a trabajar, a hacer las exploraciones petroleras, etcétera, etcétera. Entonces, ya les voy a subir los abacos de pavimento articulado. Si tienen algún compañero que haya visto carreteras el año pasado, también los puede tener. Ya se los proporciono ¿cómo se llama? Se los envío al grupo, a la plataforma Moodle. Y ahí también revisen que ya he actualizado la bibliografía. Está un texto del diseño de pavimento rígido por Astro 93, tanto de pavimento flexible como rígido. Está ahí, son 105 hojas, ¿no? 107, 108 hojas. Ya subí la bibliografía. Ahí también están estos abacos, por si acaso. Los abacos que saqué ahorita, que expuse ahorita, están en ese libro, ¿no? Revisen, ¿no? Que está en la bibliografía. La bibliografía está actualizada. Entonces, señores, nos vemos a la próxima hora en el mismo canal. Dios mediante.